Bueno, pues muy buenos días a todos y bienvenidos. En lugar, queremos agradecerles que nos acompañen. En primer lugar, queremos agradecerles que nos acompañen en esta segunda sesión de la ruta cero emisiones. Hoy nos toca Reduce. Ya tuvimos el primer webinar de Calcula. Esto es una iniciativa impulsada por Azotel dentro de nuestra línea estratégica de eficiencia energética y descarbonización, dentro de lo que es la estrategia de sostenibilidad, a la que pueden acceder a través de nuestros canales, principalmente la web, por si desean conocerla. Como recordarán quienes nos acompañaron en el primer webinar, el objeto de esta ruta es acompañar a los establecimientos independientemente de su punto de partida, en un proceso progresivo hacia la descarbonización. La primera sesión, como les decía, estuvo dedicada a lo que es el cálculo de huella de carbono. Eh, la tienen grabada esa sesión en el canal de YouTube de Azotel, por si quieren acceder a ella. Lo hicimos así porque creemos que el primer paso para mejorar es siempre la medición. Evidentemente, analizamos por qué es importante conocer nuestras emisiones, el contexto normativo y cómo comenzar a calcularlas utilizando una de las herramientas existentes. En este caso hemos utilizado la herramienta de turismo Islas Canarias. Saben que Promotura ha desarrollado una potente herramienta de cálculo que además después nos va a conectar con el registro pertinente, con lo cual una vez calculada la huella, surge la siguiente pregunta, ¿no? ¿Ahora qué? ¿Cómo la reduzco, ¿no? ¿Cómo la reducimos? Precisamente ese es el objetivo del webinar de hoy, conocer algunas de las actuaciones que pueden ayudar a un establecimiento turístico a reducir su consumo energético y sus emisiones, priorizarlas, priorizar esas medidas y comprender que la descarbonización no solo responde a actuales y futuras exigencias normativas, sino que también representa una oportunidad para mejorar la eficiencia, reducir costes y reforzar la competitividad, ¿no? Para ello contamos hoy con dos empresas especializadas que nos ayudarán a aterrizar estos conceptos desde un enfoque muy práctico. En primer lugar nos acompaña Susana Posada, responsable del Departamento de Cambio Climático de SIN CO2, y Álvaro Toldos, quienes compartirán la ponencia Medidas de Eficiencia Energética del Cálculo a la Acción. En ella nos mostrarán cómo transformar los resultados de la huella de carbono en actuaciones concretas para reducir el consumo energético y las emisiones de un establecimiento turístico. Luego contaremos con Enrique Santibáñez, director de Desarrollo de Negocios de STX Group, que nos hablará sobre los ya conocidos certificados de ahorro energético, los CAE, y cómo estos pueden convertirse en una oportunidad para impulsar y rentabilizar las actuaciones de eficiencia energética. Esperamos desde Azotel que esta sesión resulte de utilidad y, como siempre, les animamos a plantear sus dudas por el chat o después del webinar, con intervenciones para aprovechar al máximo la experiencia de nuestros ponentes y la de los participantes, que estoy seguro que también aportarán al webinar. Sin más, doy paso a Susana y Álvaro. Muchas gracias, Susana, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, lo primero agradeceros a vosotros por contar con SinCO2. Voy a pasar a presentar la presentación. La presentación comparte, es un enfoque más global a nivel de huella de carbono, pero me acompaña mi compañero Álvaro, que nos haremos nos detendremos, ¿no? más en detalle en lo que son las medidas. Simplemente confirmarme, por favor, que se ve la Sí, pantalla. correcto, Vale, perfectamente. correcto. Bueno, pues lo primero presentarme, Susana Posada de SinCO2 y nada, una breve reseña sobre SinCO2. Somos una consultora experta en eficiencia energética, pero no solamente, sino también todos en aquellos servicios que podamos ofrecer para ayudar a las compañías, ¿no? Bueno, pues a tener un comportamiento más respetuoso con el medio ambiente y también optimizar recursos, consumos
y por lo tanto, bueno, pues ser una empresa mucho más competitiva, ¿no? También ofrecemos servicios no solamente en la parte de sostenibilidad medioambiental, sino en otros como el reporting o temas sociales y de gobernanza. Y además, bueno, pues como elemento de descarbonización importante que son los CAIs, también somos sujetos delegados para la gestión de los mismos. Y ya paso a lo que es la presentación. Bueno, lo comentaba Enrique, ¿no? La importancia de medir la huella de carbono. De esa huella de carbono, esa medición, pues interpretarla, hacer un análisis para poder establecer objetivos y priorizar los mismos. Y sobre todo, bueno, pues tener en cuenta, ¿no? Cuáles son aquellos focos de emisión pues, más importantes, más relevantes para lo que es el canal Horeca, ¿no? La huella de carbono, eh, bueno, estos son conceptos más generales y más básicos, ¿no? Pero se utiliza una medida estándar, un estándar común, dado, bueno, pues la diferencia de gases con los que contamos para poder ser comparativamente, o sea, poder compararlos como tal. Y es importante para qué sirve, bueno, pues más allá de tener ese comportamiento respetuoso con el medio ambiente y de contribuir a minimizar, ¿no? Nuestro impacto medioambiental, pues está más que demostrado que el poder medir la huella nos permite eficientar nuestros procesos, nos permite detectar áreas de mejoras en cuanto a nuestros consumos y poder bueno, pues, ser más competitivos en nuestro negocio porque logramos determinados ahorros, ¿no? Importante tener un dato con el que podamos tener ese histórico y poder compararlo año tras año. Y de hecho, bueno, así también lo establece el MITECO, ¿no? El tener un año base para poder iniciar ese camino de, entre comillas, de descarbonización y tener ese plan de reducción de emisiones, ¿no? Anual y que vayamos comprobando la efectividad de las medidas que hemos ido implantando año tras año. Mm, en este sentido, bueno, pues si no he entendido mal, porque acaba de comentar Enrique, os lo dijeron en el primer webinar, pero más allá del cumplimiento legal, que a día de hoy las empresas obligadas son aquellas que están obligadas a efectuar, a redactar el NAIF, que son empresas de más de 250 empleados, que obliga, ¿no? a informar sobre el alcance 1 y alcance 2. Todo apunta que con el tiempo, bueno, pues esta obligación se va a ampliar, va a ampliar el alcance. No sabemos aún cuándo, pero se espera, ¿no? Tanto el alcance, no solamente el alcance 1 y el alcance 2 de la huella de carbono, sino que también se habla, ¿no? Y de hecho se esperaba con este Real Decreto, que al final no se ha cumplido así, con el alcance 3, ¿no? de la huella de carbono, que es uno de los alcances que más emisiones en general emite en cada una, normalmente en todas las compañías, ¿no? Y luego, bueno, pues la medición de la huella de carbono también aporta ese punto de aumentar, reforzar esa reputación de la entidad o de la empresa pues, que lo hace frente a sus grupos de interés. Es cierto que los consumidores o los clientes en general, pues aún no todos, ¿no? tienen la misma sensibilización, pero también es cierto, y así los estudios lo demuestran, que cada vez son más los consumidores y los clientes que prefieren, ¿no? utilizar servicios y productos de empresas pues, que tienen un compromiso adquirido en estas cuestiones, ¿no? Distintos alcances, alcance 1, alcance 2, alcance 3. El alcance 1 emisiones directas, el alcance 2 pues lo que diríamos lo que es lo que conlleva, ¿no? Todo lo que es a nivel energía, y el alcance 3 que no está obligado por MITECO a día de hoy, pero sí que bueno, pues, es un alcance en el que en general todas las empresas tienen una huella pues, bastante elevada, implica todas aquellas cuestiones indirectas asociadas a la actividad, pues por ejemplo en el caso de Canal Horeca, pues alimentos y bebidas, servicios de lavandería, desplazamientos de clientes, transporte de residuos. Aquí a la hora de hacer un plan de reducción de emisiones, nuestra recomendación siempre es empezar por el alcance 1 y el alcance 2 para ver bueno, pues cuáles son las prioridades en estos dos alcances. Y una vez que estos dos alcances y este plan de reducción de emisiones esté más maduro en estos dos alcances, ya abordar el alcance 3. ¿Por qué? Porque el alcance 3 es mucho más difícil conseguir los datos. Muchas veces bueno, pues hay una cierta dificultad en que el dato sea fiable, que tenga una determinada trazabilidad, y primero que se tenga. Y por lo tanto, y luego además también no solamente depende de datos internos de la compañía, sino también depende de datos de socios externos, como pueden ser proveedores
y bueno, ya hay veces que los proveedores bueno, no están en disposición de poder ofrecernos esa información, aún no tienen los sistemas maduros de recopilación de información y por lo tanto es una tarea algo más ardua, ¿no? Como decía, Miteco en cuanto al Real Decreto se focaliza en el alcance y en el alcance 1 y en el alcance 2 y el alcance 3, insisto, siempre nuestras recomendaciones, si nunca se ha hecho la medición de huella de carbono, es dejarlo para más adelante y empezar con el alcance 1 y el alcance 2. A nivel de, esto es un reparto evidentemente orientativo del sector, pues estaríamos entre un 40 y 55% en temas de electricidad, 25-35% gas, calefacción y ACS, agua caliente sanitaria, 10-20% gases fluorados y por último 3-8% vehículos propios, ¿no? Un informe de huella para poder hacer ese plan de reducción de emisiones pues tiene que tener unas características comunes, ¿no? Bueno, primero importantísimo el periodo de cálculo, luego, bueno, cómo en la descripción y los límites, es decir, cuál ha sido el alcance del mismo, qué es lo que se ha medido, porque también lo que puede ocurrir es que dependiendo de la entidad o del establecimiento, se pueden empezar por mediciones de huella de carbono, pues con un límite más, bueno, pues más limitado, perdóname la redundancia, y luego poco a poco ir ampliando el alcance. ¿Por qué? Precisamente por esa disponibilidad de datos, ¿no? Que hay veces, bueno, pues que no es fácil obtener el dato o tener esa trazabilidad del dato, ¿no? Luego también importante los factores que se utilicen y además esto a lo largo del tiempo, es decir, bueno, porque dependiendo de los factores, pues una huella de carbono puede cambiar sustancialmente y por lo tanto es importante e imprescindible utilizar la misma metodología y factores pues para poder luego también obtener un dato comparable, ¿no? Un dato también de actividad y ratio, lo veremos más adelante con un ejemplo, ¿no? Aquí de lo que se trata es que la actividad del establecimiento pues, tiene una determinada huella de carbono, pero luego hay que buscar un dato de intensidad que nos permita ser comparable a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, bueno, tenemos un establecimiento cuya cifra de facturación va aumentando año tras año, que es lo que se espera que ocurra, pues puede parecer que estamos teniendo una huella de carbono mucho mayor año tras año, pero si cogemos un dato de intensidad, como por ejemplo pues un ratio de por comensal o por habitación de hotel, pues veremos si realmente esa huella de carbono está aumentando independientemente de la cifra de facturación que tengamos, ¿no? como negocio. Y luego, pues ver esa comparativa de año tras año a través del plan de reducción, la efectividad de las medidas implantadas. Esto es el caso que os comentaba, ¿no? Emisiones totales, como modo de ejemplo, bueno, ahí tenéis un valor totalmente orientativo, pero lo importante es ver, bueno, si por servicio, y esto a la hora de establecer esa huella de carbono y ese plan de reducción de emisiones, hay que fijar ese indicador conjuntamente con el establecimiento, pues para ver cómo lo vamos a medir y cómo vamos a medir la efectividad de ese plan de reducciones, ¿no? Los más habituales en el canal Oreca, bueno, pues suele ser estancia noche, comensal, cubiertos servidos, pero insisto que esto es una cuestión que se tiene que tratar directamente con el establecimiento y- y valorarlo y determinar. Luego, esto, bueno, esto también es otro ejemplo, ¿no? A modo orientativo de cuál podría ser el reparto de esa huella de carbono y en base a esto es lo que se hace es el plan de reducción de emisiones y vemos de qué manera pues, podemos minimizar este impacto, teniendo en cuenta que si bien es verdad que siempre hay medidas que son como las más efectivas, los llamamos los quick wins, a corto plazo, ¿no? Y ahora le voy a pedir a Laura más adelante que se extienda un poco más en este sentido, ¿no? Esto lo hemos visto, ¿no? Las fuentes un poco más de emisión que pueda haber a nivel de alimentos y bebidas, servicios como por ejemplo puede ser de lavandería externa, tema de proveedores y también desplazamientos de clientes y transporte de residuos, ¿no? Aquí estamos, en esta diapositiva podemos ver cómo podemos fijar, ¿no? ese recorrido a la hora de mejorar nuestra huella de carbono. Seleccionamos un año base
Importantísimo que el año base esté conformado con datos fiables. Insistimos mucho en el tema de los datos porque hay veces lo que nos ocurre y por experiencia con clientes es que la parte más ardua, ¿no? O más tediosa es precisamente conseguir ese dato que sea fiable para poder tener una huella de carbono pues bien medida y partir de una base consolidada y madura. Y luego, bueno, pues ahora el MITECO establece que hay que establecer, ¿no? Un horizonte de 5 años, establecer ese objetivo a 5 años y evaluar cada año el seguimiento de ese plan, ¿no? Álvaro, si no te importa exponer tú esta parte a nivel de medidas dentro de los planes de reducción que estamos viendo que son las más efectivas, comentaba antes los quick wins y luego pues más a medio e incluso a largo plazo. Si no te importa, Álvaro, hacer Sí, tú esta parte. no sé si se me oye. Sí, perfectamente. Vale, sí. Bueno, como comentaba mi compañera Susana, cada vez más, tanto los clientes como los proveedores, pues dan más importancia a, bueno, pues a la sostenibilidad y demás. Entonces, bueno, de cara a esto, lo que nos interesa a nosotros, y una vez hemos hecho el paso de calcular nuestra huella de carbono, es en valorar qué medidas de reducción de emisiones son más interesantes para nosotros. Al final, nuestro objetivo es reducir la huella, pero también nuestro objetivo es ser eficientes en cuanto a los costes que vamos a asumir para reducir esas emisiones. Entonces, bueno, como comentaba Susana, hay una serie de medidas que son las que hemos denominado quick wins, que son las que suponen un bajo esfuerzo, tanto económico u operativo, pero que tienen un alto impacto en la reducción de la huella de carbono. Por ejemplo, el caso más paradigmático de esto son las GDO renovables. Al final nosotros, por ejemplo, si queremos reducir todo el alcance 2 y directamente que sea cero emisiones, lo único que necesitamos es bueno, pues contratar una comercializadora que nos ofrezca y que nos garantice que nuestras consumo energético pues viene de fuentes renovables y por tanto no tendríamos emisiones en este apartado. Este consumo energético, si lo queremos llevar a cero, también lo podemos abordar mediante autoconsumo, por ejemplo, mediante instalación de placas solares y demás, pero en este caso sí que supondría un mayor coste. Luego, otras medidas que también tienen un alto impacto, pero que son relativamente baratas y sencillas operativamente, es el tema de los LED o los sensores de presencia, ¿no? Que lo que hacen es que bueno, pues se reducen en gran medida el consumo energético de la iluminación y no suponen demasiado coste para lo que es la empresa. Y luego también un control de fugas que sea eficiente y operativo, ¿no? Al final, si conseguimos que nuestros equipos de climatización, bueno, pues tengan revisiones periódicas y no se fugue lo que es el gas que contienen, pues también nos estaríamos ahorrando una gran cantidad de emisiones. Mucha gente subestima y muchas empresas subestiman las emisiones que supone realmente los gases de climatización, pero la mayoría de gases de climatización tienen un potencial de calentamiento atmosférico muy alto. Por ejemplo, bueno, pues pueden llegar a 2.000, 3.000 o incluso 10.000 veces un kilo de gas suponer el potencial de calentamiento atmosférico del CO2, así que realmente son muy significativos. Y luego, por otro lado, tenemos medidas a medio plazo. En este caso, lo que buscamos es, bueno, estos suponen una mayor inversión, pero tienen un mayor retorno, ¿no? Por ejemplo, la que decía solar fotovoltaica, pues en este caso es una medida que tiene un coste operativo y un coste económico mucho más alto, pero que, bueno, sí que es cierto que nos da esta autonomía energética e independencia y ya tendríamos garantizadas pues esta reducción de emisiones del alcance 2 completamente. O luego, bueno, pues sustitución de equipos ya, por ejemplo, sustitución de calderas por bombas de frío-calor. Bueno, pues esto sí que es cierto que supone una inversión mucho mayor para las empresas, es algo que se tiene que valorar ya a medio y largo plazo, pero que sí que es cierto que contribuye a la eficiencia general y, bueno, realmente a largo plazo sí que supone una reducción, tanto no solo de las emisiones de efecto invernadero, que nos interesa también de cara a nuestra imagen y a trasladar a los clientes, sino también de cara a los costes que, bueno, que dedicamos al consumo energético, que son bastante significativos. Y bueno, si me puedes pasar, Susana. Sí, perdón. Perdón. Bueno, luego Bueno, el tema de la hoja de ruta, pues simplemente es como comentaba Susana. Primero, lo ideal que ya comentasteis en el otro webinar es el cálculo de huella, ¿vale? Lo primero es medir lo que tenemos. Una vez tenemos este cálculo y tenemos toda la información relativa a nuestras emisiones y a nuestra operativa, lo que hacemos es plantear un plan de reducción con medidas a corto plazo, las quick wins, y luego con medidas a medio y largo plazo, que son las que planteamos pues afrontar
pues dedicándole un mayor coste, pero también, bueno, pues con una mayor reducción potencial. Y luego, por otro lado, pues llevamos a cabo lo que es el registro en el ministerio y luego para obtener así el sello de huella de carbono, que nos sirve también para dar a conocer tanto a proveedores como a clientes que estamos comprometidos con la huella de carbono y que estamos buscando reducirla en nuestra operativa. Si me puedes pasar, por favor. Sí, Vale. bueno, Y esto luego, ya es lo que... vale. Sí, 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 perdón Álvaro, sí, sí. No, sí. En cuanto al marco regulatorio, bueno, pues tenemos el registro voluntario del MITECO. Bueno, como comentó mi compañera, hace poco salió lo que es el Real Decreto de Huella de Carbono y bueno, se han añadido algunas novedades. Por ejemplo, la más significativa es la del plan de reducción. Es decir, que todas las empresas ahora mismo tienen que plantear un plan de reducción en el que cubra 5 años y luego se tiene que alinear con la neutralidad climática de 2050 y con el Acuerdo de París. Adicionalmente, otra novedad significativa que impuso este Real Decreto 214 fue que las empresas, bueno, pues tienen que exponer de cara al público su plan de reducción. Luego, en cuanto a las ventajas que nos ofrece, pues viene a ser, bueno, al final el tema del sello de Miteco, que se divide en tres. Esto también es interesante para las empresas, es que tenemos un sello que nos dice, que nos certifica que hemos calculado y registrado, luego el sello de Reduzco y luego por último el sello de Compenso. El de Reduzco es cuando pues de 3 años consecutivos logramos observar una reducción en nuestras emisiones, habiendo registrado todos ellos. Y luego, por último, el sello de compensos cuando hemos tomado alguna medida, que esta también es una opción a valorar más allá de la reducción, es la compensación. Todo lo que no podemos reducir, buscaríamos idealmente compensarlo. Entonces, cuando realizamos compensaciones mediante créditos de carbono, pues lo que hacemos es básicamente esas emisiones que no hemos podido reducir, nos las quitamos por otro lado. Y bueno, para el negocio, pues simplemente lo ideal es eso, medir, calcular básicamente esa es la idea fundamental, medir para poder así mejorar, luego fijar unos objetivos eficientes tanto a nivel de costes como a nivel de reducción y luego establecer un plan de reducción comprometido y las emisiones idealmente que no se puedan reducir, pues pensar en compensarlas. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, bueno, hasta aquí sería la presentación. Efectivamente, lo ideal, ¿no? El enfoque conveniente es intentar reducir lo máximo posible y no recurrir a la compensación como, bueno, pues como de las primeras medidas, ¿no? O sea, siempre se trata de realmente de valorar, aunque evidentemente eso significa que el plan de reducción no es una cuestión de 3, 5 años, sino que en muchas ocasiones, dependiendo también de las inversiones que haya que acometer, pues tiene una duración más larga, pero bueno, se trata siempre de buscar esa eficiencia y optimización para el negocio, porque también de eso se trata, ¿no? De ser más eficiente y permitir, bueno, pues ahorros y de ahí, pues, impulsar la competitividad del establecimiento en concreto. Por nuestra parte, no sé si hay alguna pregunta de algún asistente sobre alguna cuestión en concreta. Tanto Álvaro como yo, pues encantados de poder responder. Gracias, Susana. Gracias, Álvaro. Sí hay una pregunta y animo a los asistentes si tienen alguna más ya sea redactarla en el chat o hacerlo a mano alzada. En gases, ¿contempláis también la de los extintores, precarga de extintores? Eh, sí, pues bueno, es una buena pregunta. Y sí, los extintores también se contemplan, todos los ejercicios y todo de retimbrado del extintor, de la fuga que hay de los extintores de CO2, sí que se tiene que contemplar en la huella de carbono. A ver, generalmente es mucho menos significativo porque los extintores son de 2 o de 5 kilos de CO2 generalmente y aunque se fugue, pues no dejan de ser 5 kilos únicamente, que en comparación a los gases de climatización, con que se te fugue 1 kilo ya te estarías yendo a los 1.000, 2.000 kilos de CO2 equivalente. Así que, bueno, es una muy buena pregunta y muchas gracias por la pregunta y sí, se contemplan, pero sí que son mucho menos significativos que la climatización. Muy bien, ¿alguna pregunta más por parte de los asistentes? Yo sí tengo alguna. Álvaro, Susana, hablas de los quick wins de bajo esfuerzo y alto impacto, ¿no? Y entre ellos hablabas de las garantías de origen, Sí. de LED y sensores.
Eh, te refieres a los sensores de medición, ¿no? Sensores o sensores de presencia y tal. Sí, concretamente nos referíamos a los de presencia, que sí que, bueno, pues trabajando con ello vemos que tiene realmente un impacto en la eficiencia energética porque pues es imposible que te dejes, ya sea por ejemplo en el consumo de agua, en el consumo eléctrico, hacen que, bueno, ofrecen realmente eficiencia porque es imposible que alguien se deje, por ejemplo, la luz encendida o cualquier cosa y el tema LED es lo mismo, o sea, simplemente era el consumo de LED. Pero sí, los sensores eran los de presencia, exactamente. Muy bien. ¿Alguna experiencia con GDO de renovables así eh, interesante? Em, bueno, generalmente, o sea, no entiendo, no sé muy bien a qué te refieres, o sea, generalmente las empresas con las que hemos trabajado muchas veces simplemente a lo mejor han llegado a reducir, pues, a ver, es que realmente lo que es la contratación de garantías de origen implica, Ujú. bueno, tú puedes contratar un porcentaje, el porcentaje que desees, así que realmente es una medida que está abierta, por ejemplo, si hay alguien que dice, bueno, pues no puedo contratar ahora al 100% porque me supone mucho coste. Bueno, pues tú puedes contratar realmente una serie de kilovatios que tú te redimes. En ese caso, así que incluso se puede adaptar realmente, bueno, pues esta reducción a todos los públicos. Y sí que hemos visto muchas empresas que son electrointensivas, que pues ya sea fábricas o, por ejemplo, empresas del sector textil o empresas del sector hospitalario que sí que ya contratan prácticamente el 100% de garantías de origen y que todo el tema del alcance 2 lo tienen a cero emisiones ya. Así que es una práctica que está siendo cada vez más habitual, porque es fácil de aplicar y tiene básicamente un beneficio inmediato. Hablabas también de cartas de proximidad y de temporada para reducir el alcance 3. Sí, ¿Te bueno, refieres con esto carta de proximidad? Bueno, eso me refería, bueno, nos referimos más a, bueno, como es el tema de hostelería y de restaurantes, de cara a reducir también las emisiones, en este caso de lo que supone el alcance 3, pues una gran parte para este tipo de comercios del alcance 3 son tanto la generación de residuos como el consumo de materiales, entre los que se incluye, pues, en este caso, la comida. Y también se incluye el transporte realmente de los alimentos. Entonces, todo lo que sea dentro de la viabilidad del comercio, comprar, pues por ejemplo, fruta y verdura de proximidad, supone que todas esas emisiones de transporte de la fruta y verdura que se tendría que imputar el comercio, por ejemplo, de otros países, en este caso, al ser de proximidad, serían muchos menos kilómetros y por tanto menos emisiones indirectas asociadas a esos productos y a esos alimentos. Nos referimos ¿Y qué a criterio, qué criterios siguen para la trazabilidad de ese producto? Es decir, ¿cómo estableces que es un producto de proximidad? Bueno, porque tú, por ejemplo, imagínate, si tienes un comercio, te pongo un ejemplo, si tienes un comercio, un bar en Canarias, imagínate, pues todo lo que sea, por ejemplo, comprar el plátano allí y tú decir, mira, pues el proveedor que tengo de los plátanos es plátano de Canarias oficial y no los compro, por ejemplo, de Sudamérica o de África, pues ahí lo que estás haciendo ya es, y luego incluso difundirlo, o al final, tú cuando reportas el informe de huella de carbono, eh, tú das información sobre los proveedores que a Sí, ti te están sí, suministrando, que te están sí. suministrando el producto. Entonces, con los datos que tú solicitas a esos proveedores, que ellos son los que suponen tu alcance 3, pues puedes realmente reportar pues la distancia que está recorriendo el producto hasta llegar a la mesa. Sí, y en este sentido, o sea, más allá de la parte medioambiental, sí que es verdad que también es sostenible a nivel de gestión de gobernanza, se valora mucho pues que todo lo que sea a nivel de proveedores, que sean proveedores lo más cercanos nacionales posibles, ¿no? Porque tiene un beneficio indirecto o directo que es la generación de economía y entonces es otro de los ítems que, por ejemplo, están, bueno, están siendo trabajados por grandes, bueno, por compañías en general para trabajar con una cadena de suministro lo más próxima y lo más nacional Sí. posible. Lo digo porque en el caso nuestro, al ser islas, importamos Claro, sí, muchísimo sí, sí, de los suministros que necesitan los hoteles y muchas veces sí. se confunde cultivado y elaborado o procesado en Canarias, se confunde con importado y servido por un proveedor
local, ¿no? Entonces, bueno, hay una delgada línea bueno, pues que hay que darle trazabilidad porque si no Sí, estaríamos eso es. Sí, engañando al sistema, ¿no? eso Tenemos es. otra pregunta de José Ascanio. Buenos días. ¿Para establecer el plan de reducción es necesario o simplemente recomendable contar con informes de reducción de un periodo de 3 años? Bueno, buenos días, José, y muchas gracias por la pregunta. Y también es una Informes buena de pregunta. emisión, perdón, informes de Sí, emisión. Sí. vale. Es una buena pregunta porque es cierto que el ministerio en el registro sí que exige que tú plantees un plan de reducción a 5 años y que el ministerio también te otorga el sello de reduzco, como he dicho, cuando hay diferencia entre los 3 años anteriores y el siguiente, pero no es obligatorio reducir emisiones, o sea, simplemente es recomendable. El ministerio no te exige, aunque tú aportes el plan, el ministerio no te exige que hayas reducido las emisiones. O sea, tú puedes realmente presentar el plan, que es obligatorio, pero luego el ministerio no te va a recriminar que tú no hayas reducido las emisiones. Simplemente no te otorgará el sello de reduzco y ya. Bueno, pues muchísimas gracias. Si quieren, después seguimos manteniendo un, un- un espacio de resolver las dudas, posibles dudas. Contamos a continuación con Enrique Santibáñez, director de desarrollo de negocios de STX Group, que nos va a hablar también de acción o de acciones, pero esta vez relacionadas con los CAEs, con los certificados de ahorro energético, y cómo se convierten en también en una oportunidad para incentivar a esas inversiones y rentabilizar las actuaciones, ¿no? Gracias, Enrique, cuando quieras. Gracias, Enrique. Bueno, buenos días a todos y gracias a Sotel por darnos la oportunidad de participar en este webinar. Y nada, yo lo que os voy a comentar un poco es el tema de los CAEs, un poco enfocado también pues al sector vuestro, ¿vale? Y un poco enfocado también a Canarias, que bueno, hay varios tipos de proyectos que son muy interesantes y el tema de los CAEs, bueno, un poco enfocados también a lo que comentaban Álvaro y Susana, pues a reducir. Hay tipos de proyectos que son muy interesantes en ese sentido, pero que la inversión es muy elevada. Entonces, sin los CAEs, pues sería un poco difícil que, pues que todo el sector terciario hotelero de Canarias pues pudiera hacer frente a ese tipo de inversiones. Vale, pues nada, lo que os voy a hablar es de los beneficios de los CAEs, y un poco enfocado al sector hotelero en Canarias, aunque bueno, lo que sea aplicable al sector hotelero pues es aplicable también a establecimientos de otro tipo dentro del sector terciario. Y voy a empezar pues haciendo una introducción muy breve de quiénes somos STX. Luego hablaré de los CAEs, resumidamente también del mercado y de lo que es el proceso de tramitación. Y luego un poco lo que creo que os interesará más, que es pues qué proyectos son los más atractivos en cuanto a CAEs para poder ejecutar y en cuanto a ahorro energético que poder ejecutar en nuestros establecimientos y un poco el proyecto estrella que estamos viendo nosotros, que es el que más impacto tiene. ¿Vale? Vale, entonces nada, muy brevemente, nosotros somos una empresa holandesa, ¿vale? Que nació en el 2005. Nos tenemos la sede en Ámsterdam y tenemos luego sedes en cada uno de los países en los que actuamos, ¿vale? O sea, concretamente yo estoy en la oficina de Madrid, que llevamos desde aquí todo lo que es la acción con los corporativos de las empresas corporativas de España. Y a lo que nos dedicamos es, pues, somos un poco la ayuda en todo el proceso de descarbonización para, más bien el proveedor, ¿vale? De todos los productos de descarbonización que necesitan las empresas, pues, para cumplir con los objetivos de reducción, compensación o lo que sea, ¿vale? De huella de carbono, ¿vale? Luego, en cuanto a los CAEs, o sea, aquí en España se llaman CAEs, pero luego también están activos desde hace muchos años en Francia, en Italia y en Polonia. Y nosotros llevamos allí ya trabajándolos desde hace más ya de 15 años, ¿vale? Concretamente, el que más interesa en cuanto a lo que nos hemos traído
al mercado español es el de Francia, porque el de Polonia y el de Italia funcionan de forma bastante distinta, pero el sistema que hemos implementado en España se parece mucho al francés, ¿vale? Eso hace que, bueno, nosotros ese trabajo y ese modelo de trabajo y de cómo optimizar todo el proceso de tramitación, pues lo tenemos un poco ya trabajado de Francia. Vale, luego una idea, explicaros el concepto de qué es el CAE, que es muy básico, es decir, o sea, desde que se puso en marcha el sistema, antes solamente teníamos el sistema de subvenciones, ¿vale? Que las gestionaba el IDAE y cada X tiempo pues sacaba una convocatoria para lo que sea, o el propio gobierno de Canarias pues sacaba también sus propias subvenciones, pero desde que se pone en marcha el sistema CAE, cualquier proyecto de eficiencia energética genera unos ahorros energéticos determinados, da igual que sean eléctricos o térmicos, ¿vale? De gas o de diésel. Y ese ahorro que se genera, ese ahorro energético que se genera, hay empresas que estamos acreditadas para certificarlo, ¿vale? Una vez está certificado, se pasa a llamar CAE, certificado de ahorro energético, y tiene un valor económico en el mercado, que luego os explico por qué tiene ese valor económico, ¿vale? Una cosa importante que es diferente, o sea, no es una ayuda, ¿vale? Es un producto, el CAE, ¿vale? O sea, no es como ayuda o subvención, sino que es un producto que viene, o sea, que se consigue a través de la certificación de los ahorros energéticos que conseguís vosotros a base de ejecutar medidas de ahorro energético y de eficiencia energética en vuestros establecimientos. Y luego el importe que recibís económico no está ligado a la inversión, ¿vale? O sea, no es como las subvenciones que, pues según el tipo de convocatoria, pues recibes un 30 o un 40% de subvención y ya está, en función de lo que has invertido, sino que aquí el importe económico que recibes está ligado a cuántos CAEs generas, ¿vale? Es decir, que en algunos casos pues puedes cubrir el 20% de la inversión y en otros casos puedes cubrir más del 100% de la inversión, ¿vale? O sea, no hay límite en ese sentido. Luego los CAEs se pueden tramitar tanto para proyectos finalizados como para proyectos futuros, ¿vale? Los finalizados es a partir del 25 de enero de 2023, aunque ya para sacar CAEs del 2023 vamos un poco justos porque tienen una vida útil de 3 años, con lo cual de proyectos ejecutados en el 2023 los CAEs solo se pueden tramitar, o sea, caducan, por así decirlo, el 31 de diciembre de este año, ¿vale? Del 2026, con lo cual ya los plazos empiezan a ser muy justos, pero del 24 para adelante pues seguimos con tiempo más que suficiente, ¿vale? Son compatibles con subvenciones siempre que las subvenciones no vengan del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, ¿vale? Que eso si tenéis alguna subvención que se haya solicitado o lo que sea, pues nos la pasáis y la podemos comprobar nosotros mismos. Y la única condición es que subvención más CAES no puede superar el 100% de lo que se ha invertido, ¿vale? Eso es el único condicionante. Y luego, pues obvio, una de las cosas más importantes del sistema es la agilidad de plazos, ¿vale? Al final, todos los agentes del mercado somos agentes privados, empresas privadas, y eso, pues obviamente, favorece que todo vaya mucho más rápido porque todos tenemos interés en generar negocio y que ese negocio se traduzca lo antes posible en ingreso, ¿vale? Y aquí os he hecho un poco un esquema de los agentes que hay en el mercado. Estáis los beneficiarios, que sois vosotros, que sois las empresas que ejecutáis la inversión. Luego estamos los sujetos delegados, que somos los que estamos acreditados por el Ministerio para generar los CAEs y tramitar los CAEs. Y luego el destinatario último de los CAEs, una vez ya están generados, son los sujetos obligados, que son empresas que están, entre comillas, obligadas porque realmente no es que tengan una obligación de comprar CAEs, pero tienen una obligación energética que pueden cubrir o bien pagando un importe fijo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética o comprando CAEs. Y comprando CAEs siempre les va a salir más a cuenta, ¿vale? Porque el precio local, el del CAE lo pueden negociar cuando lo van a comprar y el precio que tienen que pagar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética no es negociable, como podréis imaginar, ¿vale? Y luego hay una cuarta entidad que también es empresa privada, que son las verificadoras de CAES del sistema, ¿vale? Que son empresas también acreditadas por el Ministerio o por la ENAC para hacer la comprobación de todos los expedientes que les enviamos los sujetos delegados.
y de forma que ellos emiten un informe positivo de verificación y ya cuando le llega el dossier al ministerio o al gestor autonómico en este caso, que en vuestro caso es el de Canarias, pues ya le llega con toda la documentación revisada por una empresa externa, ¿vale? Es decir, que agiliza los plazos mucho más. Y luego aquí hay he hecho un pequeño esquema del proceso de tramitación. O sea, lo primero es identificar la medida de eficiencia energética, luego analizar qué CAEs conllevaría, qué importe de CAEs conllevaría ese proyecto. Después, pues, hacer la firma del proyecto CAE y una vez está el proyecto finalizado, hay que ejecutar el proyecto. Una vez está el proyecto finalizado, se inicia lo que es la recopilación de documentación y se envía a la verificadora. ¿Vale? La verificadora comprueba todo. Si falta algo nos lo dice y lo aportamos y si no, pues nos emite el informe positivo de verificación y ya pasamos a hacer la solicitud a la administración, que ya os digo que en vuestro caso es el gestor autonómico de Canarias. Y el gestor autonómico de Canarias, en la mayoría de los casos, el plazo que va a tener para responder es de un mes natural, aproximadamente, y nos responderá igual. Si tiene alguna cosa que queramos que quiera aclarar o que necesite subsanación, pues nos lo comunicará y se subsana, y si no, pues directamente emite la resolución de CAES y ya está. Una vez está emitida la resolución de CAES, nosotros os pedimos la factura conforme a lo que habíamos acordado en el contrato y una vez recibida la factura, pues en 30 días abonamos el importe de CAES, ¿vale? Luego otra cosa importante es que, igual que en las subvenciones, hay un sistema que hasta donde yo sé no está todavía implementado, pero se va a implementar, que es de aleatoriamente pues, hacer un control de inspección de los expedientes, de CAEs que se han solicitado, ¿vale? Un poco para lo de siempre, para controlar que no haya fraude y demás. Y luego lo que os comentaba antes, que los CAEs tienen una vida útil de 3 años, con lo cual proyectos que ejecutados en el 23, los CAEs caducan en el 23, en el 26, para los que hayan ejecutado en el 24 caducan en el 27 y así sucesivamente, ¿vale? Vale, y luego ya vamos un poco a los proyectos que son más interesantes en vuestro sector en Canarias, ¿vale? Bueno, en general es interesante para el sector en general, en toda España, pero hay un proyecto en concreto que creo que es más interesante para vosotros en Canarias. Vale, los proyectos son básicamente por sustitución de iluminación, son todos proyectos estándar, ¿vale? O sea, nosotros no hemos visto todavía un proyecto que tenga un impacto que es muy grande, que no sea estándar, ¿vale? En el sector hotelero. Entonces, los proyectos son los típicos, o sea, lo que comentaba antes los compañeros de Sin CO2 de la iluminación, sustitución de generadores de climatización por bomba de calor, es decir, pues enfriadoras por bomba de calor o termos eléctricos por bomba de calor, etcétera. Sistema de automatización y control para el hotel, nueva implantación o sustitución de la instalación térmica de un edificio, ya sea para acceso o para calentamiento de piscinas. Luego, la rehabilitación profunda del edificio terciario, que aquí para que se pueda aplicar esta ficha, pues básicamente hay que actuar sobre la envolvente y sobre alguna de las instalaciones existentes, hacerse climatización o iluminación. Sustitución de caldera por bomba de calor y reforma o sustitución de enfriadoras, ¿vale? O sea, enfriadoras por enfriadoras. Y la instalación de nuevas enfriadoras también tiene CAEs. Y bueno, lo que os comentaba es del proyecto Estrella en Canarias es que, es que lo que nosotros vemos que es el que más se está haciendo, probablemente porque es el que más beneficios tiene, que es la sustitución de caldera por bomba de calor. Luego os ha preparado aquí un ejemplo concreto de precisamente este proyecto, ¿vale? Concretamente, nosotros lo que vemos es que a lo que más se va es a sustituir caldera por bomba de calor para ACS, ¿vale? Porque para calefacción allí en Canarias no tiene mucho sentido, aparte de que se hace con otro tipo de equipos, no se suele hacer con caldera. Y bueno, se hace este proyecto ¿por qué? Porque, bueno, para sustituir caldera de combustión y para mejorar la eficiencia hay varias opciones. O sea, se puede sustituir la caldera por una caldera de condensación, por ejemplo, que probablemente tenga más eficiencia que
que la que tiene el hotel instalada. Pero hay un tema, que es que nosotros nos hemos encontrado clientes que querían hacer eso o que tenían planteado en un inicio eso, porque a lo mejor todavía eran desconocedores del tema de los CAEs. Y resulta que al hacer la comparativa, bueno, les recomendamos que hicieran la comparativa de qué les cuesta cambiar la caldera convencional por caldera de condensación, ¿vale? ¿Qué inversión supone? Y que hagan el mismo ejercicio con la sustitución de caldera por bomba de calor, pero contando los CAEs, porque la sustitución de caldera por caldera de condensación no tiene CAEs por normativa del propio sistema, ¿vale? Aunque sí que exista un ahorro. Y en cambio, la sustitución de caldera por bomba de calor sí que tiene CAEs y bastantes, ¿vale? Entonces, lo que nos hemos encontrado en ese tipo de clientes, con esos clientes que han hecho la comparativa, es que prácticamente les salía lo mismo cambiar en inversión neta, cambiar la caldera por caldera de condensación, que cambiar la caldera por bomba de calor, recibiendo luego los CAEs correspondientes, ¿vale? Entonces, bueno, al Cuál final. es el motivo? Perdona, Enrique, ¿cuál es el motivo? O sea, Es por... el motivo normativo por el que no se premia, por así decirlo, el cambio de caldera estándar a caldera de condensación es porque lo que pretende el ministerio es que se deje o sea, no quiere promover la continuidad en el consumo de combustibles fósiles. Ya, O sea, lo que quiere premiar es que se la vaya poco a electrificación. poco electrificando todo el consumo, ¿vale? Claro, Y eso, o sea, concretamente en Canarias, yo creo que tiene más sentido porque el impacto sí, económico de hacer el cambio tiene, o sea, es mayor. O sea, a lo mejor en península los costes de los combustibles fósiles frente a luego el coste de electricidad, pues hacen que el ahorro energético sí que es muy alto, pero el económico no lo es tanto, porque al final la electricidad cuesta más, bastante más que el kilovatio de electricidad, que el kilovatio de gas, por ejemplo. Pero allí en Canarias creo que la situación es distinta, con lo cual económicamente, o sea, energéticamente, digamos que el proyecto tiene cuatro beneficios. Primero, que el importe de CAES cubre, por ejemplo, en este caso, cubrió casi 60% de la inversión, ¿vale? Que es más o menos un valor promedio. Hay casos en los que el porcentaje es mayor y en otros en los que es menor. En algunos casos se llega a cubrir el 100% de la inversión, pero no es lo habitual. Lo habitual es que esté ahí entre el 50 y 60%. Luego que el ahorro energético es considerable, ¿vale? Al final pasamos de un equipo que tiene un rendimiento estacional que estará en torno a 0,7, bueno, 70-80%, a un equipo que tiene un rendimiento de 300% o 400%, con lo cual, es decir, que por cada kilovatio térmico kilovatio eléctrico que consume la bomba de calor, te genera 3 o 4 kilovatios térmicos, ¿vale? O sea que la eficiencia es bastante alta. Luego, otra cosa importante es la reducción significativa de emisiones de CO2, ¿vale? Pasamos de consumir combustibles fósiles a tener las emisiones relacionadas con el consumo eléctrico que no tienen nada que ver y que además, como comentaban antes los compañeros de Sin CO2, pues ese consumo eléctrico se puede reducir más esas emisiones del consumo eléctrico o bien con el autoconsumo o bien comprando garantías de origen, con lo cual puedes llegar a emisiones cero. Y Y nada, básicamente esos tres pilares son los importantes, los que vemos que potencian más estos proyectos. Los CAES tienen una cobertura muy grande de la inversión, que la reducción de consumo energético es muy alta y que la reducción de emisiones también es muy alta. Y el ahorro energético económico anual asociado también es bastante importante. ¿Vale? Entonces, este es el proyecto que nosotros más estamos haciendo allí en Canarias y bueno, o sea, es aplicable a prácticamente todos los hoteles. O sea, es una cuestión, el ver si merece la pena o no, porque ya os digo que el porcentaje que cubren los CAEs y el importe de la inversión, etcétera, depende un poco de cada caso, aunque la media esté entre 50 y 60%, os animo a todos a que hagáis el número de, oye, cuánto me cuesta ejecutar este proyecto y cuántos CAEs son los que recibirían y a partir de ahí ya con todos los números encima de la mesa, pues ya podéis tomar una decisión informada, ¿vale? Y nada, esto es un poco lo que yo quería contaros, que no quería extenderme mucho.
Y ahora, pues ahora, si tenéis cualquier duda o lo que sea, bueno, siempre podéis, en este QR tenéis mi contacto, que podéis contactarme cuando queráis para cualquier duda que tengáis referente a CAES. Y ahora, por supuesto, si tenéis cualquier duda, pues encantado de resolverla. Muy bien, gracias, Enrique. Hablas de que esa es la medida más implantada en, en Canarias por el momento. ¿En algún tamaño de establecimiento concreto o hablamos de cualquier capacidad o Prácticamente en cualquier capacidad, porque nosotros hemos tenido proyectos de pues, hoteles resort de 1.000 camas, de más de 1.000 camas, pero también tenemos proyectos de hoteles que a lo mejor tienen 50 habitaciones. O sea, obviamente vale, el importe de CAES no es el mismo, o sea, es mucho mayor en el hotel grande que en el hotel pequeño, pero si lo relacionamos con el importe de inversión, más o menos, que es al final lo que importa, más o menos es lo mismo. O sea, al final lo importante para... ¿puedes darnos un rango de cifras de inversión y retorno en CAE? Sí, o sea, más o menos o sea, inversión en números económicos como tal, o sea, no sé decirte porque no depende del tamaño de bomba de calor, pero sí te puedo decir que el porcentaje que cubre más o menos los CAES está en torno al 50-60% de media, de media. Luego es lo más típico, luego hay proyectos que sí que, De la por lo que inversión en sea, el pues de equipo, ¿no? instalaciones. ¿Eh? De la inversión en el equipo, sin la obra civil, No, no, de la inversión total del de proyecto. la inversión total. Por eso te digo que depende si fuera del equipo sería más estandarizado, pero depende al final sobre todo lo que más distorsiona ese porcentaje es la obra que haya que hacer, ¿vale? El acondicionamiento hidráulico y todo que haya que hacer para instalar la bomba de calor. Hablabas de unas fechas, ¿no? Hablabas de unas fechas de caducidad. Mm, ¿Puedes repasarlas, por favor, para que todo el mundo lo tenga claro? sí, el sistema que se puso en marcha el 25 de enero de 2023, con lo cual cualquier proyecto que se haya iniciado después de esa fecha puede solicitar CAES. Y lo que hay que tener en cuenta es que desde que termina la obra hasta que el CAE caduca son 3 años, ¿vale? Es decir, proyectos que hayan Inversión en finalizado la caducidad. ejecución en 2023, el último año que tienen para solicitar los CAES es este año, ¿vale? Los que lo hayan ejecutado en el 24 o en el 25, pues tienen hasta el 27 y hasta el 28, ¿vale? Y los que lo ejecuten ahora, pues no tienen ningún problema, casi ninguna preocupación, porque van a tener 3 años. Pero sí que quien tenga proyectos ejecutados en el 23, si no, ya digo que va un poco justo de plazo ya para poder solicitarlos, pero si no se mueve rápido, ese dinero que pueda tener ahí de CAES va a caducar, va a desaparecer, ¿vale? Ustedes se encargan también de analizar la compatibilidad con otras ayudas. Sí, 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 o sea, Sabes que aquí nosotros... en Canarias tenemos unas ayudas o unos incentivos a la inversión en eficiencia energética también interesantes. Mm. Entonces, bueno, hay que analizar muy bien cuándo te interesa ir más a CAE que a la convocatoria, ¿no? Sí, o sea, a ver, normalmente las ayudas regionales son compatibles, salvo que lo ponga explícitamente porque no suelen venir del Fondo Base. Nacional de Eficiencia Energética, salvo que lo ponga explícitamente en la convocatoria que no lo son, normalmente sí que son compatibles. Y lo que hay que ver ahí es lo que tú dices, o sea, qué compensa más en caso de que la subvención cubra el 100%, ¿vale? De la inversión, hay que ver qué compensa más. Y luego, si no cubre el 100% de la inversión, por ejemplo, supongamos que hay una subvención que cubre el 80%, pues el 20% restante sí que se puede cubrir con CAES, ¿vale? Muy bien, gracias. Mira, Verónica Bernardos nos pregunta, buenos días, voy a hacer una obra en el hotel y cambiar el aire acondicionado en 2027. ¿Recomiendas alguna intervención que sea eficiente y tenga retorno en CAE? Vale. Bueno, gracias Verónica por la pregunta. Y gracias por la pregunta porque se me había olvidado decir una cosa, de hecho. Eh, o sea, si lo que vas a hacer es cambiar la enfriadora o las enfriadoras del hotel por enfriadoras nuevas,
yo siempre recomiendo también hacer el número de qué supondría cambiar, en vez de enfriar solamente las enfriadoras por enfriadoras nuevas y ya está, y cubrir un poco todo lo que es el servicio de refrigeración del hotel o de climatización completa, ver cuánto costaría sustituir las enfriadoras por bomba de calor y de esa forma también atacar la parte de ACS, ¿vale? Por lo mismo que comentaba antes del tema de las calderas, porque muchas veces cambiar las enfriadoras por enfriadoras nuevas y el importe de CAES que tiene el cambiar enfriadora por enfriadora es bajo respecto a la inversión, ¿vale? Estaremos hablando del 20% a lo mejor. Porque al final se compara el rendimiento de la enfriadora nueva que tú pongas contra un rendimiento marcado en la normativa de ecodiseño europeo, ¿vale? Es decir, que es un rendimiento bastante exigente, con lo cual la diferencia que va a haber no va a ser mucha y, y el impacto que va a tener de gas va a ser muy poco. En cambio, si en vez de sustituir las enfriadoras por unas nuevas, las sustituyes por bomba de calor, atacando también la parte ACS, entonces ya ahí el importe del proyecto no debería incrementarse en exceso, porque al final los equipos, el coste de los equipos va a ser bastante similar y a lo mejor lo que se va a incrementar es la parte de instalación, pero es que el importe de CAES aumenta considerablemente. Entonces es lo mismo que comentaba con las calderas. O sea, yo haría el número de cuánto me cuesta cambiar las enfriadoras por enfriadoras con los CAES que suponen y cuánto me cuesta cambiar las enfriadoras por bomba de calor, hacer todo el proyecto y con los CAES que suponen. Y a raíz de eso, pues tomo una decisión. Yo haría el mismo análisis también para las convocatorias existentes a nivel de gobierno de Canarias, porque Bien, exigen un incremento en una letra en la eficiencia energética, es decir, tienes que tener auditoría previa y te exigen un incremento. No creo que una sustitución de enfriadora por enfriadora te llegue a una letra, no, no, porque eso no. supone un 30% y no creo que esto llegaría a lo mejor a un 15%, con lo cual te quedarías fuera también de la posible convocatoria Bien, sí. existente en ese momento. Sí. En cambio, metiendo la bomba de calor, casi seguro que sí que hace cambio de letra porque las emisiones se reducen sustancialmente. O sea que probablemente sí que cambiaría. ¿Qué Eso hay no de lo sabía yo de la intervenciones, solución. qué hay de intervenciones en bioclimatismo? ¿En qué, perdón? En bioclimatismo, a lo mejor intervenciones a lo mejor relacionadas con fachada, con ganar iluminación en los establecimientos, iluminación natural o ventilación cruzada. O sea, hay alguna, o sea, lo que es el sistema de iluminación, la renovación tiene una ficha estándar que también es una metodología de cálculo y de tramitación muy sencilla, ¿vale? Que nosotros lo estamos haciendo también bastante en hoteles, pero a nivel peninsular. Allí en Canarias no hemos hecho ninguno, por el motivo que sea. Debe ser que se están priorizando otro tipo de inversiones. Y, y luego de ventilación hay una ficha también que es de paso de ventilación natural o mecánica sin recuperación de calor a que tenga recuperación de calor, pero no es una ficha compleja y no es una ficha que tenga mucho impacto tampoco en cuanto a la inversión, ¿vale? Ujú, Entonces, a nivel, bueno, y lo que decías de regulación pues eso, en función de la luz que entra por la ventana, la luz natural, pues regular el sistema de iluminación y demás, eso es lo que se puede hacer a través del sistema de control completo del hotel, ¿vale? Se puede integrar esa función directamente en el BMS y así, pues oye, pues no solamente haces esa parte, sino que haces también un control de todos los consumos que tengas en el hotel. muy bien. ¿Alguna pregunta más por parte de los asistentes? ¿Estamos en hora? No, parece que no hay más, no hay más preguntas. Bueno, pues concluimos aquí el webinar de hoy. Yo no tengo más preguntas. Muchísimas gracias a los dos, a los tres, Enrique, Susana y Álvaro.
Repetiremos más adelante, tal vez con otro enfoque, este webinar de eficiencia energética y cómo reducir nuestros consumos energéticos en los hoteles. Muchísimas gracias a los tres por participar, a STX, sin CO2, y bueno, seguiremos colaborando en este sentido. Muchísimas gracias a todos. Sí, gracias a Muchas vosotros. gracias. Gracias. Hasta luego, buen Gracias. día.